Hola, bienvenidos de nuevo a Start Basic Unit 2. Hoy vamos a hacer el verbo to be. Mi nombre es Alex Martín. Recuerda que si eres nuevo en este canal, sabes que para cada lección yo te he preparado un PDF para que te puedas descargar. Este PDF se encuentra en la página web www.schoolhousechannel.com. En esta web aparece una parte que dice Download. Ahí lo que tienes que hacer es descargarte la unidad correspondiente, es PDF, lo lees previamente a hacer este vídeo o durante el vídeo, como tú quieras. En ese PDF puedes rellenar el contenido, es decir, que si tú ya te lo sabes, puedes ir rellenando. Y conmigo repasas los errores que hayas podido tener o las dudas que hayas podido tener. ¿Sí? Pues no vamos a perder más tiempo y pasemos al contenido de la lección. En esta lección vamos a ver tres partes bien diferenciadas de cómo usar el verbo to be. Por ejemplo, en la primera parte vamos a ver los tiempos verbales: presente, pasado, presente continuo, pasado continuo. ¿De acuerdo? Veremos cómo se utilizan, cómo se hacen. ¿Sí? En una segunda parte vamos a ver que el verbo to be se utiliza también para hacer la pasiva, la forma pasiva en inglés. ¿Sí? Veremos cómo se hace. Y una tercera forma donde vamos a ver cómo se usa el verbo to be para dar órdenes. ¿Sí? Como te he dicho, esta parte equivale a un curso más avanzado, pero aquí vamos a dar unas pequeñas nociones para que tú, en caso de que lo veas en algún sitio, sepas qué significa. ¿Sí? Pues vamos a ello. Vamos con el verbo to be. Sabes que el verbo to be significa ser o estar. ¿Sí? Es un verbo auxiliar y además es irregular. Eso significa que el presente tiene una conjugación diferente en todas sus personas. ¿Sí? Ya lo vamos a ver ahora. Y además el pasado y el participio son irregulares, es decir, no es simplemente añadiendo ed. ¿Sí? También lo veremos. Vamos a ver cómo se hace el presente del verbo to be. Recordamos de la lección anterior los pronombres personales, ¿no? ¿Sí? Vale. En este caso pondremos los pronombres personales y el tiempo. Vamos a hacer el presente simple del verbo to be. ¿Cómo es el presente simple del verbo to be? I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. ¿Sí? Es muy sencillito, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta que los verbos en inglés muchas veces se contraen. ¿Sí? ¿Esto de contracción qué significa? Pues por ejemplo, mira, vamos a coger la primera persona. I am. ¿Sí? Yo puedo contraerlo simplemente poniendo el pronombre I, apóstrofe, am. ¿Sí? I'm. Esa sería la pronunciación. Lo mismo puedo hacer para las siguientes personas. You, we, they. Esas tres llevan are. La contracción simplemente pondré el pronombre apóstrofe y re. ¿Sí? Muy sencillo. You're, we're, they're. Esa sería la pronunciación para esas tres personas. ¿Y qué pasa con la tercera persona del singular? He is, she is, it is. La contracción es muy sencillita. Solo tengo que poner el pronombre personal, la apóstrofe y una S. Is, she's, its. No tiene más problema, ¿no? Como cosa, te diré que las contracciones solo debes usarlas a la hora de hablar, por supuesto, ¿sí? Y a la hora de escribir, ten en cuenta que se utilizan para escritos que son informales, no formales. Si tú vas a escribir una carta a un cliente o una carta al Estado, estas cartas deberían ir sin apóstrofe, ¿de acuerdo? Es una forma informal de escribir. ¿Cómo es el pasado del verbo to be? Te dije que era un verbo irregular, por lo tanto no añado ed en el pasado. El verbo pasado del verbo to be es was, were. ¿Sí? Dos formas. Te dije que era irregular. Acuérdate que existe una tabla de verbos irregulares. Yo sé que es muy pronto para empezar, estamos solo en la lección 2.
Pero existen los verbos irregulares en inglés, ¿sí? Existe una tabla de verbos irregulares. Yo te la he dejado también en la página web que te dije antes, www.schoolhousechannel.com, en la sección de download. Tienes la tabla de verbos irregulares. Ya puedes empezar a memorizarlos todos. Si buscas el verbo to be en esa tabla, verás que el pasado es was, were, y el participio, que sería la tercera columna, sería been, B-E-E-N, ¿vale? Ese es el presente, es o el infinitivo to be, pasado was, were, y el participio been, ¿sí? En esa tabla podrás ver todos los participios y los pasados de todos los verbos irregulares. Es cierto que en esta tabla no están todos los verbos irregulares, una lista para ir aprendiendo, pero son los más usados. Muy bien, pues vamos a hacer el pasado del verbo to be. Si te he dicho que era was, were, vamos a ver en qué personas se utiliza el was y cuáles se utiliza el were. Por ejemplo, I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Acuérdate, siempre los pronombres al final. Vamos a ver algunos ejemplos de utilización del verbo to be, ¿sí? Yo soy mayor. Yo soy mayor. En este caso, es presente simple, sería la primera persona. I am old. I am old. Yo soy mayor. ¿Puedo simplificarlo? Sí. I'm old. ¿Vale? Tendrías también. El coche es rojo. The car is red. Tercera persona del singular. Hace frío. Es una frase impersonal. En castellano no lleva sujeto, pero en inglés sí que lleva sujeto. ¿Cuál será el sujeto a utilizar? It. Entonces, hace frío será it is cold. Muy bien, ya tienes el presente y el pasado del verbo to be, pero te he dicho que el verbo to be se utiliza para hacer unos tiempos compuestos, como es el presente continuo y el pasado continuo. El presente continuo y el pasado continuo hay una lección más adelante, pero aquí simplemente para que tú sepas que se puede usar el verbo to be para hacer esos tiempos verbales. Presente continuo es sujeto, verbo to be, más el verbo principal en ing, en gerundio, ¿vale? Para hacer el gerundio simplemente tengo que coger el infinitivo del verbo y añadir ing. Por ejemplo, yo estoy corriendo. En este caso el verbo principal es correr. Run, R-U-N, ¿sí? Pues estoy corriendo será primero el sujeto, I. El verbo to be será am, I am. Run, lo tengo que poner en ing, running, ¿sí? Fíjate que aquí hay una regla y es que esta palabra run termina en un solo sonido, termina en consonante, vocal consonante, la N se doble. Running. R-U-N-N-I-N-G. Pero ahora no te preocupes, hay una lección de gerundio y ahí aprenderemos también esa regla para saber cuándo se doblan estas. ¿Sí? Esta frase en pasado continuo simplemente tengo que poner el verbo to be en pasado. Yo estaba corriendo será I was running. I was running. Y vamos a la forma pasiva. ¿Cómo se hace la forma pasiva? Voy a utilizar el verbo to be, pero en este caso, fíjate, a diferencia del presente continuo y el pasado continuo, después del verbo to be voy a poner el verbo principal en participio. ¿Sí? Si es regular, añado N. Si es irregular, tendría que ir a la tabla de verbos irregulares y ver cuál es el participio. La mesa está hecha de madera. El verbo to be es está. Hecha sería el participio. ¿Qué verbo es hecha? Sería hacer. Bien. Pero en inglés tengo dos verbos. Do, hacer, o make. Pero aquí es make porque es de fabricar. La mesa se fabrica. Muy bien. Entonces la frase quedará the table, verbo to be, is participio del verbo make. Voy a la lista de verbos irregulares y veo que el make es made. The table is made de madera of wood. The table is
made of wood. Muy bien. Wood. Es un sonido nuevo que no tienes en castellano. Wood. Esa W tiene una pronunciación extraña. Es como una G y una T. Wood. Si ves en el canal, verás que hay un vídeo corto que te ayuda a cómo se pronuncia esa palabra wood. ¿Sí? Puedes ir a verlo para ver cómo se pronuncia wood. Y ahora sí, vamos a esa tercera forma que te he dicho de uso del verbo to be, que es una forma avanzada. El verbo to be se utiliza para dar órdenes indirectas. Estas órdenes significan que no te estoy diciendo yo que lo tienes que hacer, sino que tú sabes que debes hacerlo. ¿Sí? Pero es como una especie de orden, ¿vale? ¿Cuál será la estructura? Bien, hemos visto que detrás del verbo to be puede ir un gerundio y puede ir el participio. En esta forma de obligación, lo que va después del verbo to be es el verbo principal en infinitivo con el to, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Él debe resolver ese problema, ¿sí? Él debe resolver. Fíjate que una persona que sepa un poco de inglés te dirá que ese debe es un must, ¿vale? Es un modal. Pero en este caso vamos a aprender cómo se utiliza con el verbo to be. Es decir, que no es, si yo digo you must, o en este caso es él, ¿verdad? He must, el debe es una obligación, le estás diciendo que debe hacerlo. Pero si yo utilizo el verbo to be, he is to solve, solve era resolver, solve, he is to solve, ¿cierto? Verbo to be, to, partícula to, infinitivo, solve, he is to solve that problem. Lo que estoy diciendo es que él sabe que debe solucionarlo, es su obligación, ¿vale? Pero yo no le estoy dando una orden, ¿vale? Es una orden indirecta, ¿sí? He is to solve that problem. Vamos a ver si con un ejemplo más se nos queda esta idea de obligación indirecta. Ellos deben ayudarte. Sujeto de ahí. Tengo que utilizar el verbo to be y el verbo principal. El verbo principal aquí es ayudar. Pues entonces será he is to help. He is to help you. He is to help you. Él debe ayudarte. ¿Vale? Es una obligación indirecta. O sea, ellos saben que deben ayudar. Pero no, tú no le estás diciendo, oye, ayúdales. ¿Vale? Es una obligación indirecta. Y fíjate en esta última frase. Voy a viajar la próxima semana. Yo puedo decir perfectamente esta frase en presente continuo. Voy a viajar. I'm going to travel. ¿Vale? Pero como yo quiero expresar que es una obligación indirecta, o sea, me siento obligado a ir, pero si yo sé que es mi obligación, trabajo o por familia, da igual, ¿vale? Voy a utilizar esta estructura. Verbo to be, to y el verbo principal. El verbo principal en esta frase es viajar. Por lo tanto, voy a utilizar travel. I am to travel next week. ¿Sí? ¿Has visto? He utilizado esta estructura, verbo to be, to más infinitivo del verbo principal. ¿Sí? Y de esta manera expreso una obligación indirecta. Pues esto sería simplemente esta lección, ¿vale? Recuerda que el verbo to be es un verbo auxiliar, es irregular, lo utilizo en el presente y el pasado, ves que sus formas son irregulares, ¿sí? Lo puedo usar para el presente continuo, lo puedo usar para el pasado continuo de estas formas. Es verbo to be más ing, terminado en ing, que lo puedo usar también para la forma pasiva, en ese caso utilizaré el verbo to be seguido de participio, ¿sí? Y que lo puedo utilizar también como una obligación. En esta obligación la estructura será verbo to be, to, infinitive, ¿sí? Es muy sencillo. Ahora vamos a pasar al vocabulario y luego haremos pues ya hemos terminado la primera parte de este vídeo de verbo to be, unit 2, ¿vale? Lo único es recordarte que para poder enterarte de cuando publico los siguientes vídeos, debes suscribirte al canal. Te suscribes y de esa manera podrás saber cuándo voy publicando una nueva lección.
¿sí? Este curso es nuevo, así que verás que todavía faltan algunas lecciones por publicar. No solo puedes ayudarme con la suscripción al canal, sino que además es muy interesante si comentas los vídeos. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces yo hago el vídeo, pero si no tengo una interacción con vosotros, quizás hay alguna cosa que estoy dejándome en el tintero. Entonces estaría bien saber qué os parecen estos vídeos. Así que deja por favor tu comentario. Y sin más dilación, si ya te has suscrito, te dejo con la parte de vocabulario. Hoy vamos a hacer en vocabulario partes del cuerpo. ¿Sí? Muy interesante. ¿Cómo se dice cuerpo? Vamos por el principio. ¿Cómo se dice cuerpo? Cuerpo es body. B-O-D-Y. Recuerda una cosa, en estas lecciones, el vocabulario, siempre intento deletrearlo. Acuérdate que hay un vídeo por ahí en el canal que te enseña el abecedario. Así que es interesante. Vamos a la siguiente palabra. Cabeza. Cabeza será head. H-E-A-D. Cuello. Como digo cuello en inglés? Cuello es neck. N-E-C-K. Hombro. Hombro es shoulder. S-H-O-U-L-D-E-R. Shoulder. Brazo. Brazo es arm. A-R-M. Codo. Codo is elbow. E-L-B-O-W. Mano. Mano is hand. H-A-N-D. Dedo. Dedo is finger. F-I-N-G-E-R. Finger. Pero los fingers son los de la mano. ¿Cómo se dicen los dedos de los pies? Es una palabra diferente y es toe. T-O-E. T-O-E. Recuerda que los dedos de las manos y los dedos de los pies son diferentes en inglés. Pecho. ¿Cómo digo pecho? Pues mira, te voy a poner dos palabras. Uno sería chest, que es el pecho, puedes decir que es el masculino también, chest, C-H-E-S-T. Pero el femenino, los pechos, se dicen breast, breast, B-R-E-A-S. ¿Cómo se dice barriga? Belly, B-E-L-L-Y, belly. Pierna. ¿Cómo digo pierna? Leg. L-E-G. L-E-G. Rodilla. Rodilla será knee. En esta, fíjate, hay una letra que no se pronuncia. Knee. K-N-E-E. Knee. ¿Cómo se dice pie? Pie es foot. F-O-O-T. Foot. Uña. Uña is nail. N-A-I-L. Fíjate, nail también es clavo, pero en este caso lo vamos a usar como uña. Músculo. Músculo es la palabra muscle. M-U-S-C-L-E. Esta palabra se confunde muchas veces con mejillón, que es muscle. Muscle, muscle. Mejillones se escribe completamente diferente. Te lo dejo para que lo vayas y lo busques, ¿sí? Todo no tiene que ser sí. Hueso. Hueso será bone. B-O-N-E. Hueso. Piel. Piel es skin. S-K-I-N. Skin. Pelo. ¿Cómo se dice pelo? Hair. H-A-I-R. Hair. Y por último, espalda. La palabra espalda en inglés es back. B-A-C-K. Back. Pues ya hemos llegado al final del vocabulario de la lección 2. Ahora pasaremos a los ejercicios. Ya hemos llegado a la tercera parte de los ejercicios, ¿sí? Bueno, como recordatorio, la
como te he dicho antes, recuerda suscribirte al canal. Y si te van gustando los vídeos, deja también me gusta. Eso también es interesante. O un comentario. Y recuerda que cómo puedes ayudarme también, recomendando este canal a amigos que tú creas que necesitan un curso de inglés básico. ¿Sí? Bueno, pues no te digo nada más. Suscríbete, ¿vale? Y continuamos con los vídeos. Frase número 1. Yo soy español. I am Spanish. I am Spanish. Acuérdate que las nacionalidades en inglés van en mayúsculas. Spanish va en mayúsculas. Y acuérdate, como te dije, que la pronunciación de las palabras que empiezan por S no se dice Spanish, sino tienes que intentar pronunciar la S directamente. Spanish. ¿Puedo simplificar esta frase? Yes. ¿Cómo será? I'm Spanish. I, sujeto, apóstrofe M. I'm Spanish. ¿Sí? Frase número 2. Tú eres mayor. You are old. You are old. ¿Puedo simplificarlo? Claro que sí. ¿Cómo se quedará? You're old. You're old. Y-O-U, apóstrofe R-E. You're old. Número 3. Ellos son extranjeros. Tercera persona del plural presente. They are extranjeros. Foreigners. They are foreigners. Foreigners. F-O-R-E-I-G-N-E-R-S. Foreigners. Número 4. Nosotros éramos jóvenes. En este caso es el pasado simple. Y es la primera persona del plural. We were young. We were young. Éramos jóvenes. Número 5. Él debe quedarse aquí. Fíjate, esta voy a utilizar la estructura de obligación indirecta. ¿Sí? He is to stay here. He is to stay here. Esta frase, si no utilizara el verbo to be en forma de obligación indirecta, sería he must stay here. He must stay here. La diferencia entre una frase y otra es lo que te he explicado en la lección. Con el verbo to be es una obligación indirecta. Número 6. Él va a estudiar medicina. Por ejemplo, de obligación indirecta. El verbo estudiar, study, por lo tanto la estructura será he is to study medicine. He is to study medicine. Igual que antes, si esta frase la puedo poner perfectamente en otro tiempo, en otra forma verbal, por ejemplo, he is going to study medicine. Va a estudiar medicina. Pero en esta la diferencia de una frase y la otra es que la primera tiene la estructura de obligación indirecta. ¿Sí? ¿Vale? Esas son las dos diferencias. No quiere decir que una es correcta y otra es incorrecta. Son pequeños matices de lo que quieres decir en una frase o en la otra. Número 7. Hace calor. Is hot. Pero me falta el sujeto, ¿no? Te dije que hay que poner siempre el sujeto en inglés. Hay que poner it. It is hot. O simplificado, it's hot. Número 8. Él está aquí. He is here. No tenía mucho problema, ¿no? He is here. Número 9. Ellos estaban en París. Pasado simple. They were in Paris. They were in Paris. Y número 10. Nosotros estábamos jugando al fútbol. Y es un pasado continuo. Por lo tanto, we were playing football. We were playing football. Puedes haber utilizado la palabra soccer, pero ya te he explicado en alguna otra lección que soccer es lo que utilizan los americanos para hablar del fútbol europeo, ¿no? Pues ya hemos terminado la lección 2. Espero que hayas aprendido bastantes cosas de una lección tan sencillita como del verbo to be. ¿Sí? Así que te dejo que pases la lección, estudies o nos vemos en la siguiente lección.
you need. Bye.